Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de MB Fotografía y Cortometraje. En esta ocasión les voy a enseñar cómo configurar su Photoshop, su programa Photoshop, para poder imprimir correctamente sus fotografías en el laboratorio más cercano que tengan. Puede ser en un centro comercial o puede ser en un laboratorio popular cercano que tengan a su domicilio. Y, y es que es común que cuando nosotros queremos imprimir, aunque el nombre correcto, vamos a especificar eso, el nombre correcto es revelar. Cuando nosotros queremos revelar una fotografía, ya sea para un cliente o para un concurso, pues recurrimos a estos laboratorios para que nos hagan una impresión y muchas veces descubrimos desilusionados que los colores, que los contrastes, que la nitidez de nuestras fotografías se ha perdido cuando nosotros en la pantalla la veíamos muy bien. Esto tiene muchas razones de ser y en este ejercicio los vamos a resolver en su mayoría. Existen otras cuestiones ajenas a nuestro control, como por ejemplo que el técnico de laboratorio pues le mueva ahí al color. Nosotros tenemos que decirles que ya no le muevan, que ya no le corrijan nada a nuestra foto. Y otra puede ser el hecho de que pues tal vez nuestra técnica en sí no es muy buena o nuestro monitor esté funcionando mal y no podamos ver correctamente la fotografía, y es por eso que pensamos que está bien, y cuando ya la tenemos revelada ahí en nuestras manos pues ya se ve fea. Eh, Aquí hay una cuestión en la que yo quiero ahondar ligeramente. Existe una frase de la compañía extinta Fuji que es una frase genial que todos los fotógrafos deberíamos reconocer como una verdad. Y es que, decían ellos, si no está impreso, no es foto. Bueno, con respecto a esta frase podemos aclarar dos cosas. Uno, que no es una impresión. Y dos, que es cierto, si no la tenemos en nuestras manos, no es una fotografía. Las fotografías no se imprimen. Y decimos esto porque una impresión se refiere a añadirle tinta a un papel. Y eso no es lo que ocurre con la fotografía seria y la fotografía profesional. Ni siquiera con la fotografía amateur, esa que tenemos en nuestros cajones o que seguimos haciendo cuando llevábamos nuestro rollito ahí al laboratorio y nos entregaban nuestras fotos. Estas no eran impresiones hechas sobre un papel a través del contacto con la tinta. Aquí les voy a mostrar una foto de este aparato que es un Minilab. Si en tu lugar en donde tú vas a revelar tus fotos no hay un aparato como este, lamento decirte que te han estado engañando, porque lo que te están dando no son fotografías, son cromos o gráficos, impresiones hechas con tinta, las cuales no van a poseer nunca la calidad fotográfica que tú estás buscando. Este es un Minilab digital. Hace unos 20 años, 30, existían Minilabs análogos. La diferencia es que en el Minilab análogo tú veías la fotografía del rollo o de la película a través de un visor que estaba por aquí, se asomaba el técnico y ahí iba corrigiendo los colores. Ahora en este Minilab digital pues todo lo ven en este monitor de computadora. Bueno, en este Minilab aquí tiene donde está el cursor, tiene las entradas para tarjetas y es justamente desde donde se añaden al software, y en toda esta caja, en todo este armatoste es donde se lleva a cabo el proceso de revelado. Esta caja negra que está aquí es un magazine. Aquí adentro hay papel fotográfico, papel fotosensible. Yo me acuerdo haberlo hecho alguna vez. Te metías al cuarto oscuro, sacabas de una bolsa sellada un rollo de papel, lo cargabas en esta máquina y por aquí, por estas pestañas, tenías que sacar un pedacito para después meterlo en estas puertas de aquí. Cargabas ahí el magazine de papel y cuando aquí veías la fotografía, la corregías y la mandabas a revelar. De aquí empezaba a salir el papel y empezaba a hacer un viaje de revelado. Por aquí le proyectaban la imagen, y hacía todo un viaje de revelado, de químicos, de estabilización, y después salían las fotos por aquí.
Ajá, por aquí salían las fotos y se iban juntando en unas charolas que estaban aquí a un lado, o que están aquí a un lado. Y es este aparato el que tú tienes que ver en tu laboratorio para saber que sí están haciendo fotografías, es decir, están proyectando sobre un papel fotosensible un espectro de luz y que por lo tanto son fotografías reales. Es decir, si esas fotografías las metes al agua, no se va a correr la tinta, sencillamente porque no es tinta. Insisto, es un papel que está cargado en esta caja. Y teníamos distintos papeles, papel brillante, papel mate, extra gloss y muchos otros acabados en papeles muy bonitos que los laboratorios más profesionales pues ya ofrecían. Ahora bien, en algunos centros comerciales y en muchos laboratorios populares tienen este aparatejo, tienen este aparatote y allí podemos hacer nuestro revelado de fotografías. Ahora bien, para que este aparato funcione correctamente, el archivo digital tiene que ir bien configurado y eso es de lo que vamos a platicar a continuación. Eh, Nos vamos a regresar aquí a Photoshop. Hace poquito yo hice una fotografía que la tenemos por aquí. Aquí está. Hace poquito yo hice esta fotografía de este helecho. Ujú. Estaba yo de paseo, lo vi muy bonito ahí entre las sombras y le hice la foto. Em, Hice el revelado digital en Lightroom y ahora yo quisiera hacer una impresión. Pero si has intentado esto en alguna ocasión con tus fotografías, sabrás que uno de los aspectos más difíciles de lograr en un revelado físico, es decir, cuando ya tener la foto en la mano, son justamente los negros. Y los tonos de color muchas veces no corresponden a lo que uno está viendo en pantalla. Y esto se debe a el siguiente factor. La configuración de Photoshop tiene que hacerse con base en el siguiente dato. Esto que estamos viendo en pantalla es una herradura del espectro visible de color, es un gráfico en forma de herradura, así se le dice, de los espacios de color en los que trabajan los equipos digitales. Aquí nos damos cuenta que tenemos varios espacios de color: Profoto RGB, Adobe RGB, Super RGB y 2200 Matte Paper. Bueno, tú los habrás visto en alguna ocasión a la hora que configuraste tu monitor, a la hora que configuras tu cámara fotográfica, a la hora que configuras tu Photoshop. Los habrás visto y no sabías exactamente para qué sirven. Bueno, en realidad esto es únicamente la manera en cómo las pantallas y los monitores interpretan los colores. Lo que debemos conocer es el Adobe RGB, o mejor dicho, lo que debemos saber es que Adobe RGB se creó justamente para una impresión, para trabajar archivos que iban a ser impresos, es decir, que se iban a aplicar tinta. Y que el Super RGB se utiliza idealmente para archivos que van a ser vistos siempre en monitores, en internet, en teléfonos celulares, en pantallas, en lo que tú quieras. Entonces, estos dos son los que más nos interesan como fotógrafos. Pero ahora, lo que más nos interesa como fotógrafos para revelar una foto es este espacio, sRGB. Es importante, uno, que tu cámara esté configurada con este espacio de color. Dos, que tu monitor, en este caso de mi laptop, esté configurado con este color. Y tres, que Photoshop también esté configurado con ese perfil de color. Tú te habrás dado cuenta muchas veces al abrir un archivo que te dice: el espacio de trabajo tiene un perfil de color distinto al nativo, al que está configurado tu monitor. Escoge cuál quieres y tú pues le ponías el que quisieras, o si ya sabías pues le ponías el Super RGB para que coincidiera. Entonces, siempre debe de coincidir el espacio de color de todos tu equipo de trabajo. Debe ser uno mismo para que no te engañes. ¿Cuántas veces te ha pasado que tú aquí estás trabajando una fotografía, cuando la terminas y la exportas en RGB o la guardas en RGB y la ves en el visualizador de imágenes aquí de tu computadora, se ven distintos los colores? Bueno, eso ocurre justamente porque el espacio de trabajo de Photoshop es uno
y el monitor de tu computadora es otro. Entonces los colores cambian mientras estás trabajando aquí, pero cuando ya la guardaste, los colores te los muestra tal como esté configurado tu monitor. Entonces procura que todo tu equipo esté configurado en el mismo espacio y ese espacio va a ser este, Super RGB. Vamos a ver aquí si me acuerdo. Mira, aquí yo le di en editar. Vamos a cancelar esto. Aquí nos vamos a ir a editar. Nos vamos a ir a asignar perfil. Y aquí nos sale el perfil del espacio de trabajo. Y dice que estamos trabajando con sRGB. Y esto es correcto porque mi cámara y mi monitor están configurados así. Por lo tanto, mi Photoshop también está configurado así. Si trabajas con Lightroom como yo, que aquí lo tengo, también Lightroom lo puedes configurar para que tengas siempre el mismo espacio de color. Bien, ya tenemos el primer paso. Todo nuestro programa y nuestro equipo de trabajo está configurado con el mismo espacio de color. Bien, ahora tenemos esta fotografía ya revelada. La revelamos en Lightroom y ahora queremos trabajarla un poquito más aquí en Photoshop. Por ejemplo, a mí se me ocurre hacerla ligeramente más brillante y lo voy a hacer de este modo. Ahí está. Digamos que ya le trabajé todo lo que le tenía que trabajar a mi fotografía y digo, esta foto la quiero mandar a hacer en papel fotográfico, en un Minilab, como Dios manda, ¿no? En esta cosa. Entonces, lo que normalmente haríamos es que la guardamos, la llevamos y, oh sorpresa, no salen los colores iguales, se ve toda pastosa, sin nitidez, y decimos, pero ¿qué pasa? Pues si yo aquí le doy en vista y en vista de impresión, aquí dice, ¿no? Tamaño de impresión, y wow, es una foto bastante grande, ¿por qué cuando la llevo se ve de tan mala calidad y los colores cambiaron? Bueno, debemos entender lo siguiente. Todos los Minilabs, todos estos aparatejos, siempre van a trabajar con una resolución de 300 píxeles por pulgada cuadrada, 300 dpi. Eso quiere decir que si llevamos a imprimir esta fotografía en un tamaño menor a esa resolución, vamos aquí a tamaño de imagen. Oh sorpresa, esta imagen solamente tiene 72 píxeles por pulgada cuadrada. Si llevamos a imprimir una fotografía con una resolución tan baja, lo que la máquina, lo que el aparato va a hacer es empezar a adivinar y a rellenar los espacios en blanco con información aleatoria, es decir, el píxel que está aquí juntito, pues lo va a hacer verde, el píxel que está aquí juntito, pues lo va a hacer negro, pero en realidad no son los píxeles que corresponden a nuestra imagen, sino es una especulación digital lo que está haciendo el aparato y nos está rellenando con píxeles para compensar esa información faltante. 1. También podemos decir, mira, aquí dice que la imagen mide 30 centímetros por 45. Pues sí, pero en este caso lo que importa no es el tamaño de la foto, sino la resolución de la foto. Y la foto tiene apenas 1280 píxeles por 853. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el tamaño de impresión es mucho menor a este que estamos viendo aquí. Si le ponemos aquí en pulgadas, dice que podemos imprimirlo a 17 pulgadas por 11. Pero mira, vamos a aprender una regla matemática. Aquí tenemos nuestra calculadora. Si nosotros usamos esta cifra, 1280, y la dividimos por los 300 píxeles, nos va a dar un tamaño de 4 pulgadas. Es decir, eso es lo máximo a lo que podemos imprimir nuestra fotografía. El lado más largo
no debe ser mayor a 4 pulgadas. Ya no digamos el otro lado, mira. 853 sobre 300 píxeles. 2 pulgadas, casi 3 pulgadas, pero son 2.5, digamos. El tamaño en el que yo tendría que imprimir esta fotografía sería un tamaño chiquitito de 4 por 2 pulgadas. Solo así conservaría su nitidez, su calidad. Ya ahorita hablaremos del color. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que no perdamos calidad a la hora de imprimir? Pues no le vamos a forzar al aparato a que adivine qué es lo que queremos. Mejor haremos una fotografía con el tamaño suficiente y la resolución suficiente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, ya vimos que esto es muy pequeño. Lo que podemos hacer es aquí cambiarle, ¿verdad? Le ponemos aquí 300 píxeles por pulgada cuadrada. Y wow, mira, nos manda aquí a 5300 por 3500. Y aquí le ponemos bicúbica suavizada para ampliaciones. Y le damos OK. Y wow, nos hizo una imagen muy grande. Bueno, esto pues es una manera de hacerlo, aunque te recuerdo que una vez más Photoshop lo que está haciendo es una interpretación de píxeles, ¿sí? Si el píxel no existe, Photoshop va a adivinar lo que había ahí juntito a través de un algoritmo y nos va a generar esta cosa así media rara y sin nitidez. Pero pues ya tenemos el tamaño. Entonces no, ese no es el modo correcto de hacerlo. Lo que vamos a hacer es cerrar esta imagen. Le vamos a decir que no. Nos vamos a regresar a nuestro programa de revelado. En este caso es Lightroom. Me voy a ir a archivo, me voy a ir a exportar. Y aquí abajo tiene este módulo de ajustes de archivo. Mira, aquí si te das cuenta, el espacio de color ya lo tengo configurado en sRGB. Y donde dice cambiar tamaño de imagen, aquí ahora sí vamos a ajustarle. En lugar de los 72 que tenía, le vamos a poner los 300 que necesitamos. Y con respecto al borde largo, vamos a utilizar el tamaño necesario en píxeles. Vamos a ver nuestra calculadora. Vamos a ponerle 3000 sobre 300. Y ahora sí nos da 10 pulgadas. Eso quiere decir que el borde más largo de esta fotografía va a ser de 10 pulgadas. Entonces ya podemos hacer una impresión al tamaño que yo quiero, que es una 8x10. Entonces ya lo tenemos correctamente aquí configurado. Para eso sirve este módulo del cambiar el tamaño de la imagen. Para hacernos una fotografía que nos pueda servir para imprimirse. Entonces le damos a exportar, me dice que está aquí. Vamos a usar nombres únicos para que me genere 2 archivos. Ahí está, ya lo exportó. Entonces nos regresamos a Photoshop, archivo, abrir. Y aquí tenemos el chiquito y el grandote. Aquí está ya el archivo al tamaño que necesitamos. Le damos a abrir. Ahí está la foto, se ve igualita, pero no es igualita, porque si nos vamos aquí a tamaño de imagen, ya mide 300 píxeles por pulgada cuadrada y 3000 por 2000 píxeles. Ya tenemos una imagen con buena resolución. Esta imagen, el aparato, el Minilab, ya no necesita adivinarla ni ampliarla digitalmente, ya va al tamaño justo y requerido. Bien, ¿qué sigue? A continuación, lo que vamos a hacer es trabajarla, como hace ratito, a las curvas le voy a dar aquí, así como que le muevo y como que cualquier cosa que le quieras hacer a la foto, o le pones texto, no sé. Esta foto ahí está, ya la quiero imprimir así. Perdón, revelar. La quiero revelar así. Bien. Ahora, lo que vas a hacer es, de aquí de Photoshop, vas a configurarlo correctamente. Es decir, 1. Lo primero que tienes que hacer es irte aquí a edición y donde dice convertir perfil. Aquí te tienes que asegurar que el perfil sea sRGB. Este que está aquí.
Después, donde dice aquí máquina, te tienes que asegurar que sea Adobe. Donde dice aquí interpolación o interpretación, te tienes que asegurar que sea perceptual. Y donde dice compensación de punto negro, asegurarte que esté palomeado. Te voy a dar un chance para que revises esta pantallita. Ya viste que aquí ahora sí ya coinciden la fuente y el destino. Ya está todo parejito. Asegúrate de que esté en Adobe, perceptual y que esta palomita esté activada. Y le das OK. Bien, ahora nos vamos a ir a donde dice imagen, modo, y te tienes que asegurar que esté en 8 bits, no en 16, no en 32, porque entonces el aparato no la va a poder leer o no la va a poder leer correctamente. Entonces asegúrate que esté en 8 bits. Ahora te vas a ir a guardar. Guardar como. Aquí la vamos a guardar en esta carpeta y le vamos a poner final. Ahí está, se llama final, lista para revelarse. Vamos a quitar esta paloma. ¿Por qué? Porque no necesitamos que nos incruste nuevamente ese perfil, ya lo tenemos. Entonces vamos a quitar esta palomita de la incrustación de perfil, formato JPG, y le vamos a dar guardar. Y aquí nos van a salir estas, otra vez estas opciones. Tenemos que asegurarnos de utilizar la línea de base estándar. No la optimizada ni la progresiva, sino la estándar. Ahora sí le damos en OK. Listo. Ahora sí tenemos una fotografía que está lista para mandarse a tu tarjeta USB y llevarla al Minilab. Ahora, ya llegamos aquí a nuestro Minilab y tenemos que ser específicos con el técnico, que muchas veces no es un técnico, ¿verdad? Es una muchacha ahí que está trabajando, o es una señora, o ve tú a saber. Entonces, si lo vemos, si vemos a esta persona, pues que sí es capaz de manejar la configuración del Minilab, de todo el módulo le vamos a pedir que desactive la opción de autocorrección. A lo cual nos va a decir eso en dónde está, eso en qué menú queda, yo no le muevo nada, o nunca se le ha activado, nunca le he hecho. Bueno, aquí ya no hay nada que yo te pueda hacer. Lo que te puedo recomendar es que esa opción esté desactivada. Solamente si quieres ser muy purista en tu trabajo, es decir, si quieres que exactamente lo que tú hiciste sea lo que termine en el papel, pues vas a pedir esa opción. Si no, pues déjate ayudar un poquito por la máquina. No le va a mover mucho. Va a ser una autocorrección muy ligera. Y va a decir, qué buen trabajo, ya no necesita mucha vuelta. Y no le va a corregir mucho a tu foto. Pero esto es en caso de que quieras ser muy purista. Le puedes pedir a la persona que le desactive esa opción. Si no le sabe, pues mejor déjalo por la paz. Bueno, eso es todo lo que tiene que ver con esta explicación. Espero que te sirva y la puedas aplicar muy pronto. Déjanos en los comentarios tus dudas o tus experiencias con esta técnica. Si el video te gustó, dale like, compártelo en tus redes sociales y en tus grupos de fotografía. Suscríbete a nuestro canal y nos escuchamos la próxima.